Vamos a hablar sobre la crisis de la monarquía borbónica. El reinado de Carlos IV se caracterizó por la actuación de un rey cuya decisión fue dejar el gobierno en manos de diferentes ministros, y de los cuales destacó Manuel Godoy, quien tuvo que enfrentarse con los problemas derivados de la Revolución Francesa que afectó a toda Europa. España le declaró la guerra a Francia, en la llamada Guerra de la Convención, en 1792, y tras su derrota firmó la Paz de Basilea en 1795, lo cual supuso pérdidas territoriales como Santo Domingo y el retorno de la alianza hispano-francesa. La entrada de España en la órbita de Francia quedó sancionada en 1796 con la firma del Tratado de San Ildefonso para luchar contra Gran Bretaña, lo cual tuvo importantes repercusiones. La guerra se saldó con la derrota naval de San Vicente en 1797. Como consecuencia, la Marina inglesa estableció un bloqueo que colapsó el tráfico del Atlántico y afectó al libre comercio. De nuevo, España tenía la carga del imperio, pero no sus beneficios. En 1801 se declaró la guerra a Portugal debido a que no aceptaba el bloqueo continental, para perjudicar la economía de Gran Bretaña. Y en 1805 la flota franco-española es derrotada en Trafalgar por el almirante Nelson, perdiendo definitivamente la gran flota que había costado un siglo en construir. En 1807, España y Francia firman el Tratado de Fontainebleau, que preveía la conquista y el desmembramiento de Portugal, pero fue la ocasión perfecta para la entrada de los ejércitos napoleónicos en España y su respectiva ocupación. En ese mismo año, en España, aprovechando el desprestigio de Godoy por los fracasos militares, un grupo de nobles que apoyaban al príncipe Fernando conspiraron contra Godoy y contra Carlos IV. A este proceso se le conoce como la conspiración del Escorial, y terminó promoviendo el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808, resultando en la abdicación de Carlos IV y una grave crisis institucional. El 2 de mayo de 1808, ante la salida de los últimos representantes de la familia real, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas presentes en la ciudad. Mientras tanto, en Bayona, Napoleón había obligado a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar al trono y cederlo a su propio hermano José Bonaparte, o José I de España. Las abdicaciones de Bayona pusieron a las claras las verdaderas intenciones del emperador francés respecto a España, iniciándose así la Guerra de la Independencia. La Constitución de Bayona no es una auténtica constitución, es una carta que había sido elaborada por Napoleón y José I, en la cual se concedían algunos derechos, suprimían algunos privilegios reales y nobiliares y se mantenía la religión católica como la única permitida. La Guerra de la Independencia no solamente es una guerra contra el ejército invasor, sino que adquiere notas de una guerra civil. A José I le apoyaron los afrancesados, ilustrados, altos mandos del ejército y autoridades de España, que ante la imposibilidad de aplicar reformas vieron la oportunidad de reformar el país con el apoyo del ejército francés. Frente a los afrancesados surgió el bando de los patriotas. Este era un grupo heterogéneo que únicamente tenía en común el deseo de independencia y el regreso de Fernando VII. La batalla de Bailén se libró durante la Guerra de la Independencia Española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Tuvo lugar el 19 de julio de 1808. Con la derrota del general Dupont en Bailén aparecieron graves consecuencias para el esfuerzo de guerra francés. La noticia se extendió por toda la península y forzó al rey José I a abandonar Madrid, además de poner en duda la aparente invencibilidad de los franceses. Napoleón tuvo que acudir a la península con un nuevo y numeroso ejército para consolidar su dominio. En esta fase aparece la guerra de guerrillas, llevada a cabo por partidas de guerrilleros que acosaron a los ejércitos franceses y a las autoridades establecidas apoyados por la Junta Central Suprema. Algunas de estas guerrillas, como la de El Empecinado y Espoz y Mina, llegaron a tener dimensiones de verdaderos ejércitos. Asolaban las vías de comunicación, destruían guarniciones aisladas y no presentaban batalla frontal. En 1810, en plena guerra, se reúne en Cádiz un grupo de diputados de diferentes ideologías para transformar las estructuras del régimen español y elaborar la Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa. El texto constitucional era amplio y pretendía abordar parte de los aspectos de la vida política, la separación de poderes o los impuestos únicos. Con esto se establece el Consejo de Regencia.
La guerra terminó con el Tratado de Valenciennes en 1813, cuando Napoleón devolvió el trono al Consejo de Regencia. Fernando VII, prisionero de Napoleón durante la Guerra de Independencia, volvió a España en marzo de 1814. Llegaba a un país destrozado, convertido en potencia de tercer orden y sin recursos para sostener un imperio que se emancipaba. Liberales y absolutistas esperaban mucho de él, unos para que confirmara las medidas aprobadas por las Cortes de Cádiz y otros para que hiciera volver el antiguo régimen. Su reinado se caracteriza precisamente por las luchas de unos y otros, en parte condicionadas por la intervención extranjera. Con su muerte, desapareció formalmente el antiguo régimen.